Ser podcast. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Cadena Ser. Sonia Ballesteros. España entró en 1982 sabiendo que ese era un año crucial, entre otras cosas porque tenía ante sí la enorme posibilidad de albergar el Mundial de Fútbol. Era el primer gran evento deportivo, evento internacional, al que se enfrentaba este país desde hacía décadas. Miles de aficionados al fútbol de todo el mundo nos iban a visitar y millones nos verían a través de la televisión. Los que allí estuvieron no lo han olvidado. Para algunos son los mejores recuerdos de su vida y para otros, en cambio, ese Mundial les dejó un pozo agridulce. Además del Mundial, aquel año trajo muchas más cosas que cambiaron para siempre la vida de quienes vivieron ese tiempo. En 1982, Felipe González ganó las elecciones generales que dieron paso a una década y media de gobierno socialista. Conocimos la sentencia del 23 de febrero. Tejero y Milans del Bosch, los cabecillas del golpe de Estado, fueron condenados a 30 años de cárcel. Al excelentísimo señor don Jaime Milans del Bosch y Usía, teniente general del Ejército, como autor de un delito consumado de rebelión militar, a la pena de 30 años de reclusión. 2. Al teniente coronel de la Guardia Civil, don Antonio Tejero. Ese fue el año en el que despegó un grupo de pop que marcó toda una época. Poco antes del verano, Mecano, con este tema, se coló en la lista de los 40 principales. Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola. Lujos de colores, los pasaré bien. Yo me preguntaba, ¿quién me puede presentar? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que le voy a contar? La vi pasar y me escondí con su traje transparente. Iba provocando a la gente. Ella me vio y se acercó. Y además se estrenó una de las películas más taquilleras de la historia del cine. ¿Qué está haciendo? Teléfono mi casa. Teléfono casa. Mientras ET se estrenaba en Los Ángeles, el estreno español de la temporada fue una serie, Verano Azul. Y llegó el Mundial a una España en la que la identidad aún se mostraba a ritmo de pasodoble. El primer examen para un país que organiza el Mundial de Fútbol es el sorteo. El sorteo entre los equipos participantes para ver quién juega con quién, qué día y en qué estadio. España quiso innovar y le salió de pena. Fue probablemente el más esperpéntico de todos los sorteos del Mundial. Los organizadores quisieron hacerlo a la española, utilizando los bombos de la lotería y a los niños de San Ildefonso. Y otra novedad, las papeletas con el nombre de los países iban dentro de unas bolas aparentemente muy apropiadas, pero demasiado grandes. Como ven, son unos balones de fútbol y dentro el nombre del país. Bélgica. Enseguida empezaron los problemas. Algo ha sucedido, el señor Nürnberger no está conforme, vuelve a entrar la bola
según ha contado el señor Blatter, va a haber que sortear de nuevo. Nos parece un fallo bastante importante. Todo fue un caos. Hubo silbidos, las bolas se atascaban a la salida del bombo, se rompían, los niños se reían y no sabían qué cara poner. Le tocó el turno a la bola de España. Continuamos ahora con el sorteo. Y se paró la bola que viene al grupo de España. Ha quedado abierta y el niño del colegio de San Ildefonso perplejo sin saber qué hacer. Primer partido de España, señores, el día 16 de junio con Honduras. España-Honduras. Y otra bolita que sale partida del bombo. Ese fue el principio. Sucedió el 7 de enero de 1982. El país organizador dio un espectáculo lamentable que no presagiaba nada bueno. El sorteo quedó atrás y el 13 de junio el estadio del Barça, el Camp Nou, acogió la ceremonia de inauguración. Es una ceremonia que no ha aguantado bien el paso del tiempo. Hubo muchos bailes regionales y una estética de fiesta de fin de curso más que de gran evento internacional. Cierto es que este tipo de ceremonias han evolucionado mucho y que España demostró, tan solo una década después, en la inauguración de los Juegos Olímpicos del 92, que se había puesto las pilas preparando un espectáculo que sorprendió al mundo. Pero vamos con la inauguración del Campeonato del Mundo de Fútbol. Con esta música, miles de voluntarios vestidos de blanco empezaron a correr por el césped del Camp Nou. Eran 4.400 adolescentes bien seleccionados que formaron la imagen de una paloma, un homenaje a Picasso, que pocos recuerdan, pero que fue un momento inolvidable para Manuel Marina. Manuel fue uno de esos adolescentes que se movían aceleradamente siguiendo el ritmo del vuelo del moscardón. A él, como a la mayoría, lo seleccionaron en el colegio. Estaba yo haciendo entonces segundo de BUP y uno de las personas que organizaban el tema, Valentín Corrales, había sido profesor de educación física. Y bueno, hicieron llamamiento a varios colegios de aquí de Barcelona, colegios de salesianos, hogares Mundet, escuelas pías, jesuitas, me parece que también llamaron. Y entonces, bueno, lo primero que nos enseñaron era marcar el paso, como en la mili. Y a partir de aquí, el segundo o tercer día, ya nos dijeron que era para la ceremonia del Mundial 82 de junio. Pero no sería cualquiera para participar en esa ceremonia. Los organizadores marcaron unas condiciones mínimas, condiciones físicas que finalmente tuvieron que rebajar. Al principio había que medir más de 1,80 m, pero claro, como después les faltaban chicos, esto lo contaba hace 4 años Victorio Calero, que fue el que nos dirigía, pues ya empezaron a seleccionar a partir de 1,75 m. Fueron bajando un poco y bueno, al final pues fuimos cerca de, creo que con las chicas también, 3.500, porque al principio de la ceremonia, lo que era la parte central, primero salían chicas con las banderas y lanzando flores y tal, y luego ya salíamos los chicos haciendo, llenando el campo todos de blanco inmaculado. Recuerdo que llevábamos un chándal blanco y unas zapatillas deportivas blancas también, y al final pues acababa haciendo la paloma de Picasso, luego se deshacía la paloma y salía el famoso niño aquel con el balón de fútbol y de dentro salía una paloma, ¿no? Ese fue el efecto visual, digamos, de la ceremonia, de la parte central. Una curiosidad más, las chicas que llevaban las banderas de los países participantes también fueron seleccionadas por su físico y representaban a un determinado país según el color de su pelo. Por ejemplo, las rubias para Rusia, morenas para Camerún y las castañas pues para Perú. Pero de eso nadie se acuerda. Lo que quedó, si es que quedó, fue lo de la paloma, y es que no era fácil conseguir que una paloma, por entrenada que estuviera, salga volando de forma ágil y armoniosa de un balón de fútbol. Pero es curioso que en la ceremonia inaugural lo que quedó fue lo de la paloma y lo del niño con el balón de fútbol y la paloma que echó a volar saliendo dentro. Que por cierto, anécdotas de la ceremonia, la paloma al principio no salía. La paloma salía del balón y se posaba en el césped, en el terreno de juego, y tuvieron que idear un dispositivo para que al abrir el niño el balón saliera la paloma accionada por un resorte, un muelle que había dentro que espantaba la paloma y salía volando. Pero al principio la paloma, tan tranquila, salía el balón y se posaba en el suelo. Vamos, que la paloma salía disparada, ¿no? Sí o sí. Sí, salió disparada y acabó en la tribuna ya. Que por cierto, bueno, la realización de la televisión siguió a la paloma y se olvidó de una especie, digamos, de movimiento que hacíamos todos, los 2.000 y pico vestidos de blanco.
La paloma al final desapareció. Yo creo que la paloma estaba más agobiada que otra cosa. ¿Tuvisteis que hacer muchos ensayos? Ya lo creo, sí. Yo recuerdo que empezamos en marzo. Al principio ensayábamos 2 días a la semana, por las tardes, martes y jueves. Lo bueno que tuvimos es que hicimos un poco de campana legal porque, nos aprobaron gimnasia y también religión. Y luego ya a partir de mayo estuvimos un par de semanas ensayando cada día. Lo hacíamos en el antiguo estadio de Montjuic, que luego se remodeló para el 92. Ahora es estadio olímpico, era un estadio que se había construido en el 29 para la exposición y se caía a pedazos. Y allí estuvimos ensayando. Y en el Camp Nou, que fue donde se hizo la ceremonia, en el estadio de Barcelona, solamente ensayamos una vez. Entonces, claro, entrar allá en el campo de Barcelona y ver aquello fue inolvidable. Entre los chavales que formaron la Paloma de la Paz hubo nervios y emoción. No era para menos. Una emoción tremenda y luego la sensación de la responsabilidad, claro, chavales de entre 15 y 17 años que te vayan a ver por televisión millones y millones de personas, aquello era una sensación de responsabilidad tremenda. Y claro, cuando saltas al terreno de juego y ves allá 100 y pico mil personas, no estaba lleno del todo, pero claro, sabiendo que había millones de personas viendo por televisión, había nervios, pero había mucha emoción, desde luego, eso sí. Manuel, por recordar, recuerda hasta las meriendas que les dieron durante los ensayos, que fueron muchos. No pagaron nada. Lo que sí que los ensayos al final repartían bocadillos, bastante buenos, por cierto. Venían los de la Coca-Cola con cajas y nos pegamos una buena merienda. Y lo que sí que nos regalaron fue el chándal y las zapatillas y luego un diploma que nos mandaron al cabo, una carta de agradecimiento que nos enviaron a cabo de unas semanas, una vez que ya todo salió bien. ¿Un naranjito nos dieron? No, la verdad es que el naranjito no se vio por ningún sitio durante la ceremonia, el naranjito, hay quien nos dice, los chicos del naranjito, no hubo ningún naranjito, la verdad es que no, y mira que había merchandising, luego nos dimos cuenta, pero el naranjito fue la mascota, pero en la ceremonia inaugural, ahora que recuerdo, no salió para nada. Es curioso. Debe ser de las pocas o tal vez la única ocasión en la que la mascota no ha participado en la inauguración del Mundial. Naranjito no acabó de convencer y no ha dejado huella ni tan siquiera entre los niños de esa generación, a pesar de que tuvo serie propia, hasta una novia, Clementina, más olvidada que él, y unos caramelos con anuncio añadido. Hola, soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol! Tras la Paloma de la Paz llegó el turno de los bailes regionales, jotas aragonesas, navarras, valencianas, muñeiras, sevillanas y un largo etcétera hasta llegar a la sardana de los anfitriones. Y al pasodoble, interpretado por Plácido Domingo, que fue en realidad la canción del Mundial. El sol ilumina el estadio, España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada aplaude siempre a los mejores. El mundial que todos los países vienen a jugar. El mundial, los grandes del balón se tienen que enfrentar. Y finalmente, tras una larga, agotadora y aburrida ceremonia, llegó la suelta obligada de globos amarillos y rojos y las palabras del jefe del Estado. Al presidir esta ceremonia inaugural del 12º Campeonato del Mundo de Fútbol, quiero hacer llegar a todos, en nombre de España, la más calurosa y cordial bienvenida. El pueblo español se honra en recibiros y os ofrece su hospitalidad más afectuosa. Declaro abierto el 12º Campeonato del Mundo de Fútbol 1982.
El Mundial había empezado, aunque ya desde unos días antes miles de visitantes de otros países habían ido llegando a las 14 ciudades donde se iban a disputar los 52 partidos que se jugaron. Coincidió su llegada con una gira musical y una canción idónea para darles la bienvenida. España ya era un país acostumbrado desde hacía décadas a recibir turistas, pero la novedad es que en esta ocasión no solo llegaron a las playas y a las ciudades más visitadas, sino que además venían desde países que al menos entonces nos parecían exóticos. Una de las ciudades sede poco acostumbrada en el 82 a recibir turistas fue La Coruña. La ciudad se preparó durante meses y alguien reparó en que hacían falta más agentes de policía para dirigir el tráfico, un tráfico que se esperaba intenso en los días de partido. Fue así como un grupo de jóvenes con muchas ganas encontraron un trabajo para toda la vida. Uno de ellos era Fernando Barreiro. Yo el mejor recuerdo que tengo fue el ingresar en la Policía Local de La Coruña en cuanto a el año 82. Amén del Mundial 82, un acontecimiento deportivo que marcó toda una época. Fernando sigue recordando. La llegada de gente de fuera, de diversos países, lugares y tal, eso fue una avalancha de gente que, que no estábamos acostumbrados quizá a la ciudad de La Coruña a recibir esa cantidad de gente tan variada en sus costumbres, idiomas y demás. Pues ahí estábamos nosotros para ayudar un poquito en la situación. ¿Cómo ayudabais, por ejemplo? ¿Qué os pedían en concreto? ¿Recuerdas alguna cosa? Bueno, la gran mayoría de información acerca de llegar y luego, pues claro, había y dónde comer, dónde poder tomar unas cervezas, dónde poder moverse un poquito. Más que nada fue información y regulación del tráfico, porque fue una llegada de coches de fuera a una ciudad, pues claro, no sabían cómo moverse, no sabían dónde dejarlo y todo el perímetro del estadio pues estaba muy acotado por medidas de seguridad muy lógicas, ¿no? Vamos, lo normal. Augusto Gómez Botana tampoco olvida. Bueno, pues en principio lo recuerdo con mucha alegría y mucho entusiasmo, porque salimos, como bien dijo el compañero, con la idea de que había que dar la talla en algo que en ese momento nunca se había dado en esta ciudad. A Fernando se le ha olvidado alguno de los equipos que jugaron en La Coruña, pero hay uno que le impactó por su colorido y exotismo. Creo que fue Italia, Polonia, Camerún y no sé el otro. Fue Perú también. También, podría ser, sé que eran 4 por sede, pero no sé los equipos. Digo Camerún, Italia y tal, pues porque eran un poquito los más bulliciosos, los más que marcaban un poco su presencia en la ciudad. Sobre todo me llamó la atención el Camerún por su indumentaria, por su vestuario, su colorido, en fin. Y con su pelo en rastas, todas esas cosas, pues para nosotros, por lo menos para mí, era algo que nunca había visto tan de cerca. Y es que en esa sede del Mundial muchos acabaron convertidos en seguidores de la selección camerunesa, un país desconocido para muchos hasta ese momento. Después aquí yo creo que todos fuimos un momentito de Camerún porque hubo ahí un penalti que no se pitó a su favor con Polonia, hubo un gol anulado contra Perú que fue así también dudoso y la gente se volcó con Camerún por la novedad y porque era un equipo africano que apenas había llegado ninguno hasta ahí a esa fase de un mundial y todo muy colorista y con mucha alegría. Fernando se había olvidado de Perú, sin embargo Augusto recuerda y cuenta una anécdota relacionada con ese país y con un premio Nobel. Pero al margen de eso también me acuerdo de una anécdota del señor Mario Vargas Llosa, que era cronista de fútbol, siguió a la selección de Perú aquí en directo y después, creo que fue un día o dos después de finalizar el último partido de Perú, marchó muy triste porque perdió 5-1 con Polonia y quedó eliminado. Entonces después fue a la librería Arenas a firmar libros y ahí fue su consuelo, que tenía muchos clientes y entonces ahí fue su consuelo. Eso se llama memoria de elefante, Augusto, porque... No, es que coincidí con él en la entrada en el reservado de autoridades y coincidí con él y entonces me explicó que venía a comentar el partido de Perú y tal. No es memoria de elefante, es simplemente que eso te queda grabado, que un premio Nobel te diga que él es el cronista oficial de la selección de Perú, pues
me impactó, yo no lo sabía en ese momento tampoco. Te queda marcado a fuego casi. Te queda marcado, efectivamente. Marcado a fuego quedó ese 1982 para Barreiro y Gómez Botana, dos veinteañeros que se incorporaron a la Policía Municipal de La Coruña gracias a ese Mundial, que no fue el único acontecimiento en esa ciudad ese año. Y ya que se han puesto a recordar, pues siguen hablando. Fue un año muy movido, la manifestación más grande que se recuerda en la ciudad por la capitalidad de La Coruña. Sí, fue también ese año. Entonces cogimos una serie de acontecimientos así muy relevantes y eso te queda grabado, claro que sí, para la vida. Efectivamente, la plaza de María Pita estaba, que bueno, no rompió de milagro, pero bueno, no sé la cantidad de miles de gente que había allí. Sí. Se habla sobre 150.000 personas. Me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar, bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailo todo el día, con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné, muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tenga ocasión. Bailando. Bailando, me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar, bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. En la cadena SER, Radio Paradiso. Yo estuve allí. Sonia Ballesteros. Cuando empezó el Mundial, el número 1 de los 40 principales era este Bailando de Alaska y los Pegamoides. En el mismo edificio de la Gran Vía, donde estaba el estudio de los 40, el equipo de deportes de la cadena SER, dirigido por José Joaquín Brotons, se volcaba para que los oyentes no se perdieran ni un solo partido, ni un detalle dentro y fuera de los estadios. Fue, nos cuenta Brotons, que también estuvo allí, un auténtico trabajo de equipo a pesar de que acababan de perder a quien era, decían, la gran baza para el Mundial. Y ahí estaba Tomás Martín Blanco, que era el director de programación de la casa, en aquellos momentos, director de programas. Acabábamos de perder en noviembre del 81 a José María García, que era nuestra gran baza para el Mundial, ¿no? Y entonces lo que se hizo en aquella situación fue el ver cómo íbamos a distribuir a los equipos en cada una de las sedes, y después lo que creamos fue dos equipos en Madrid, ¿no? El equipo principal llevaba la narración de Héctor del Mar y tenía un equipo que hacía, digamos, pie de césped, ¿no? Y después había comentaristas y había un animador, era un chico de Sevilla, para que diera el ambiente folclórico un poco a la selección española. Pero el peso recaía especialmente
en Héctor del Mar, que era el narrador oficial de los partidos de España. Ese fue el despliegue de la cadena SER, con sus periodistas muy centrados en informar de todo lo que sucedía en torno a la selección española. Ya en el 82, nos explica Brotons, empezaba a ser complicado acercarse a los entrenadores y a las estrellas del fútbol. Igual que pasa hoy. Piensa que aquello ya empezaba a estar controlado de tal manera que los entrenadores de los equipos de las selecciones daban ruedas de prensa, los jugadores también. No era fácil el acceso, o sea, era un poco casi programado por parte de cada una de las naciones que intervenían, de los países que intervenían en el campeonato del mundo. Pero fue un despliegue de cerca de 200 personas, con un despliegue muy amplio. Y aunque la respuesta parece evidente, le preguntamos por la peor noticia que tuvo que dar en ese mundial. Para algunos, la peor noticia fue, sin lugar a dudas, la eliminación de España. El que España cayera mucho antes de lo que estaba previsto. España, en la fase inicial, en la fase de grupos, pues no hizo un buen papel, ¿no? Es decir, no estuvimos bien. Y entonces, claro, pues aquello, pasamos a la siguiente fase y caímos, ¿no? Entonces aquello fue una mala noticia, porque claro, tú organizas un mundial y normalmente el equipo anfitrión, pues al menos debe llegar a semifinales, ¿no? ¿La selección española era tan mala o jugó tan mal? No era mala, no, la selección no era mala. El único problema es que la selección estaba tensionada. Yo había hecho una gira con la selección española, una gira tremenda. Hicimos una gira por Sudamérica, donde estuvimos prácticamente en todos los sitios. Brotons no solo defiende a la selección española. Le pregunto por la organización del Mundial. ¿Fue la adecuada? ¿Estuvo bien? Yo creo que sí. Para ser el primer Mundial y para, desde mi punto de vista, la situación que vivía nuestro país, es que nos olvidamos muchas veces de en qué época estábamos, ¿no? Es que hay que situarse en aquella época. Estamos hablando del 82, amenaza de atentados de ETA, vivíamos una situación convulsa, veníamos de un golpe de Estado, o sea, había demasiadas cosas que hacían temer que pasara algo en el Mundial, ¿no? Yo no sé cuántos muertos de ETA llevábamos ya en el 82, pero vamos, para que lleváramos 600 o 700 o 500, no lo sé, que son muchos muertos, pues evidentemente aquello requería un control máximo, ¿no? Vivirlo fue irrepetible, nos dice. Fue una experiencia increíble, ¿no? Y sobre todo por la edad. Cuando tienes 26, 27 años, claro, es que 26, 27 años del 82... Yo no sé ahora cómo podríamos equipararlo, ¿no? No sé, es que para mí, yo tuve la gran suerte de tener a Vicente Marco, que a margen de mi maestro, de mi mentor y sobre todo de mi padre, porque fue realmente mi padre. Yo perdí a mi padre cuando tenía 15 años, por tanto también tenía la figura paterna de Vicente Marco en la consulta personal diaria, ¿no? Vicente Marco fue el fundador de Carrusel, un referente para los periodistas deportivos de este país durante décadas, y ha querido recordarlo Brotons. Algunos pensarán que por ser el jefe de deportes de la SER, él pudo asistir a todos los partidos que quiso de ese mundial. Nada más lejos. Solo pudo ver uno en el campo. Pero no fue uno cualquiera. Yo solo estuve en la final, porque me invitaron, evidentemente me invitaron a la final, y estuve en la final. Y sí participé en el estudio, porque al final montamos un estudio único en la cadena SER, que si mal no recuerdo, ese estudio lo teníamos en una planta distinta a donde estaban los estudios, porque nosotros hacíamos la radio en la planta 2 de Gran Vía 32, ¿no? Y creo que aquel estudio lo montamos en otra planta, pero han pasado 40 años. Sí sé que montamos una redacción y un estudio donde solo convivíamos nosotros, ¿no? Es más, hacíamos unos partidos, porque claro, teníamos un intensivo, es que era un intensivo, y jugábamos a fútbol, o sea, teníamos un balón allí entre las mesas, o sea, éramos muy jóvenes, joder, era un equipo muy joven aquel. Tardelli. Gol! Tardelli, raddoppio, Tardelli. Uno splendido gol di Tardelli. No somos capaces muchas veces de aceptar que hemos hecho cosas muy brillantes. Muy brillantes. Muy bien. Y yo creo que aquel Mundial fue muy brillante para lo que era. Después, posteriormente, el propio Juan Antonio Samarán, en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, ya dijo aquello, no sé más, que son los mejores Juegos que se han organizado. Y todo el mundo lo recuerda. ¿Por qué recuerda los Juegos Olímpicos todo el mundo? O los de Barcelona 92. Coño, porque ganamos 20 y pico medallas. cuando nosotros estamos acostumbrados a ganar 3. Al final está muy lejos. 40 años son muchos años. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità. La canción del verano en Italia hablaba de felicidad, que aumentó posiblemente cuando la selección de su país se proclamó ganadora de ese mundial que se jugó en España, aunque la Roja se despidió pronto, demasiado pronto, de los estadios. Lo lamentó la afición, pero por supuesto también los protagonistas, los futbolistas. Entre los 22 convocados estaba José Antonio Camacho, que tenía entonces 27 años. Yo estaba jugando en el Madrid y normalmente pues eligen a los jugadores que creen conveniente, pues siempre como ahora va a haber un campeonato de Europa, pues el seleccionador elige a los que él cree conveniente. A los mejores. Claro. Normalmente, supuestamente sí. El calor de la afición es uno de los recuerdos que guarda Camacho de ese verano de 1982. Pues hombre, lo que más recuerdo es que fue un evento el más importante que yo he jugado en mi vida, por el ambiente que había, por todo lo que había alrededor, y que lógicamente pues la gente se tiraba a la calle, sobre todo en Valencia, pues desde el Saler, el parador que estábamos concentrados, hasta el estadio, pues era un camino entero de gente esperándonos, aplaudiendo. Y bueno, pues anteriormente también hubo muchos momentos donde estábamos amenazados por ETA. Yo no he visto una cosa que revolucionara tanto el fútbol como aquello. Los seguidores de La Roja estaban convencidos de que su selección iba a hacer un gran papel, entre otras cosas porque había hecho una gira preparatoria del campeonato con excelentes resultados. Bueno, a lo mejor alrededor se creó de que podíamos ganar el Mundial o podíamos estar mejor clasificados. Y todo depende, de como siempre al final, yo siempre he dicho que los mundiales depende, o los europeos, depende de cómo llegues físicamente, ¿no? Y bueno, nosotros seguramente no llegamos en un momento el mejor, porque el primer partido contra Honduras, que creo que fue... Entró solo, ahí tiene el gol, tiró, ¡gol! ¡Gol de Honduras! Celaya, el número 15, tras una muy buena jugada del ataque hondureño, convirtiendo Celaya el primer gol del partido. Está perdiendo España. Físicamente no estaba muy bien, porque si no hubiéramos ganado, porque anteriormente, por ejemplo, en todos los partidos que jugamos anteriormente, antes del Mundial, pues dimos una medida totalmente diferente a lo que fue luego el Mundial, ¿no? ¿Llegasteis cansados, tal vez? No sé si cansados, sino que bueno, pues las temporadas son muy largas y depende del estado de forma que llegues, pues a lo mejor lo hacen mejor o peor. España, por ejemplo, pues ha sido campeón del mundo estando en una plenitud física. Después, cuando era más favorito para otro mundial, pues físicamente no estaba igual y lógicamente el objetivo fue diferente, ¿no? Entonces, muchas veces depende de muchas circunstancias que no tienen una explicación clara y concreta, porque si no se tomarían las soluciones, porque yo creo que el fútbol español, pues bueno, a partir de ahí yo creo que ya cogió otro cariz, otro rumbo, ya se clasificó siempre para los mundiales y bueno, al estar siempre en un mundial, pues tienes más posibilidades de clasificarte o de hacerlo lo mejor posible. 2 de julio de 1982. En el Estadio Santiago Bernabéu, la España de Santillana, Camacho y Arconada sucumbía 1-2
ante la Alemania de Rummenigge y Stilicke. La actuación de España en ese mundial se resume rápido. Jugó 5 partidos. Se estrenó empatando con Honduras, un mal comienzo. Empató también con Inglaterra. Solo ganó Yugoslavia y perdió frente a Irlanda. Va a colocar el centro, Hamilton lo pide Whiteside. Hamilton con potencia, escapa la marca de Tendizo, coloca el centro. Arco en arco, rebote, ¡gol! ¡Gol! De Irlanda del Norte, Armstrong. Armstrong, el número 9, sacó el centro. Y finalmente, 2 de julio, la selección española cayó eliminada frente a Alemania. Eso dejó un sentimiento de frustración también entre los futbolistas. Pues de tristeza y sobre todo de ver a la gente que iba detrás, que tenía mucha ilusión, muchas ganas de vernos, de alguna manera, lógicamente eso fue lo que más nos llamó la atención, ¿no? Luego de allí de Valencia nos vinimos aquí a Madrid, al Bernabéu a jugar y jugamos 2 partidos y dimos ya porque los rivales eran mucho más superiores, dimos una medida diferente. Pero no nos bastó por el sistema de clasificación, que eran diferentes también ahora, y bueno, pues quedamos eliminados en el Bernabéu, y bueno, yo creo que fue más, aparte de tristeza, porque tú estás acostumbrado a ganar y perder partidos, después de jugar tantos al cabo del año, pero por ver que podíamos haber llegado mucho más lejos, pues esa tristeza es la que más sentido tenía. Cuando de alguna manera las derrotas son en tu campo, pues no es lo mismo que cuando es fuera, ¿no? Y en este caso, pues toda España estaba con nosotros porque se sentían muy partícipes y bueno, pues el ver la decepción de que podíamos haber llegado más lejos y no llegamos, pues seguramente fue lo que más llamó la atención. A partir de ese momento los seleccionados regresaron a su casa. Camacho no quiso volver a pisar el Bernabéu, donde habían sido eliminados, y optó por ver la final no en el campo, sino por la tele desde el salón de casa. Yo me acuerdo que no volvía al Bernabéu a ver ni la final, sino que la vi por la televisión y bueno, pues con ese punto de envidia sana que de no poder estar ahí. ¿Y ganó el mejor? En este caso Italia lo hizo muy bien y ganó justamente. Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Insieme con il Brasile è 3 volte campione del mundo. Si España no hizo un gran papel en el Mundial que organizó, tampoco Argentina brilló, como cabía esperar, de la campeona del mundo que partía como favorita para repetir título. La selección de Maradona y Kempes defraudó. Entre los convocados también estaba Jorge Valdano, que jugaba entonces en un equipo español. ¿Qué significó para ti el Mundial de 1982? En lo personal significó mucho porque yo estaba en Zaragoza, llevaba años olvidado como jugador de la selección argentina y se me presentaba una oportunidad grande, además dentro del país en el que estaba jugando, de manera que me sentía muy familiarizado con el entorno, ¿no? Eso desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista deportivo fue, yo creo, bastante frustrante, ¿verdad? Bueno, para los españoles, en lo estrictamente deportivo, desde luego que sí. Fue un mundial en donde todavía se notaban las telarañas del franquismo. España se estaba abriendo poco a poco. Yo creo que alcanzaría con comparar el 82 con el esplendor del 92 para ver a qué velocidad cambió España, ¿no? Pero sí, aquel era el mundial de Naranjito, un poco cursi, con mucha gente que visitó España tirado por los equipos clasificados, y había una fiesta que se frustró por la mala actuación de España. Estos campeonatos dependen mucho del éxito del equipo local. En tu caso concreto, Argentina tampoco hizo un papel muy bueno, la selección argentina, pese a que se esperaba muchísimo de esa selección. Maradona se va por el mismo lado. Surge Cabrini, jugando en el círculo central, la tira sobre el sector izquierdo. Tardini entró en la carrera, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Italiano Tardini. Bruno Conti hace el enganche, pidió el paso de largo. ¡Qué momento! Tiró Cabrini. ¡Gol! ¡Gol! De Italia, Cabrini. Sí, es curioso. Argentina fue campeón en el anterior mundial y en el siguiente mundial.
Y lo cierto es que en el 82 estaban los mejores del 78 y los mejores del 86, pero no estaban en plenitud. Unos porque eran muy jóvenes, Maradona por ejemplo, otros porque empezaban a ser veteranos, como Kempes por ejemplo, y eso nos condenó. Y hubo otro factor muy determinante, si es que jugamos el campeonato mientras se desarrollaba la guerra de las Malvinas. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Y eso fue una distracción gigantesca para nosotros. Además, la guerra, el 13 de junio Argentina debuta en el Mundial y el 14 de junio se rinden los argentinos. Parece casi una metáfora. Sí, algo así. Fue muy curioso porque salimos de Argentina convencidos de que la guerra se estaba ganando y llegamos a Brasil para hacer una escala técnica, y cuando leímos los periódicos brasileños resulta que la guerra se estaba perdiendo, ¿no? Pero como en toda guerra, la manipulación periodística había sido tremenda en Argentina, de manera que viajamos ya con esa herida encima. ¿En la selección hubo algún tipo de problema porque hubiera diferencia de opiniones respecto a esa guerra o a cómo el país había utilizado el deporte, el fútbol también para crear una sensación de patriotismo, ¿no? Sí, así es. Yo recuerdo perfectamente que cuando subimos al avión nos dieron una hoja con instrucciones sobre lo que teníamos que decir en caso de que nos preguntaran. Y yo le dije a Menotti, pero ¿esto es obligatorio? Y Menotti me dijo, depende de su conciencia. O sea que aquello que nos decían, bueno, lo podíamos cumplir o no lo podíamos cumplir. Teníamos un entrenador que nos dejaba pensar y eso era una ventaja. Y en el interior de la selección había futbolistas que tenían familiares en la guerra, que de hecho fallecieron, y no daba para enfrentamientos. El que tenía opiniones distintas, por lo menos yo las tenía, tratábamos de ser lo más discretos, prudentes posible, porque era una situación muy delicada. Maravilloso Menotti, ¿no?, con ese mensaje que os lanzó. Menotti siempre fue un alma libre, además un hombre de izquierdas, que estaba enfrentado a la Junta Militar, que había hecho declaraciones muy fuertes en favor de los artistas exiliados, por lo tanto no eran de los que seguían las órdenes fácilmente. Las consignas. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Jorge, España ha sido protagonista en 2 mundiales, este del 82 del que estamos hablando porque lo organizó, y el mundial que ganó. Me gustaría saber si tienes algún recuerdo vinculado a ese mundial de Sudáfrica. Sí, claro, un gran recuerdo. Yo como buen argentino, tengo que aclarar que tengo hijos españoles y siempre le había dicho a mi hijo, pero tú como naciste en España, que hubieras nacido en Argentina, y solo por nacer en Argentina ya hubieras tenido un mundial y en el camino hubieras tenido otro, en cambio en España nunca vas a ser campeón del mundo. De manera que cuando España llegó a la final me sentí en la obligación de indemnizarlo, ¿no? Así es que el día anterior tomamos un avión y nos fuimos a ver la final, los dos, y aquello fue muy emocionante, porque triunfaba España, país con el que yo estoy muy identificado, pero además triunfaba un determinado estilo de fútbol por el que yo he luchado siempre, ¿no?
Así es que mi hijo se vengó de mí y yo estuve tan contento como él. Para Iniesta, la sacaba Vanderberg, quedó para Fábregas, este le pega, va para Iniesta, señoras y señores, gol, cántalo, 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 gol, gol de España. Porque esto es África. Mira, mira, waka, waka, mira, mira, sácale gua, anagua, mira, mira, waka, waka, mira, mira, sácale gua. Porque esto es África. En la cadena SER, Radio Paradiso. Yo estuve allí. Sonia Ballesteros. Hemos hablado con jugadores profesionales, algunos de los que saltaron al campo para defender los colores de su país, pero en ese mundial hubo otros futbolistas que se enfrentaron a uno de los equipos favoritos, a la selección brasileña, en un partido que no se pudo ver por la tele ni tampoco escuchar por la radio. Fue un partido algo desigual, pero que jamás olvidará a los perdedores. Brasil se enfrentó al equipo de fútbol de la Policía Local de Sevilla. Los agentes fueron los sparring de los brasileños en un partido de entrenamiento que disputaron en Mairena de Alcor, un partido que organizó José Lepe Martín, que nos da detalles. Usted quiere que yo le dé detalles, ¿no? Bueno, pues se lo voy a contar. Mire usted, en la Policía Local había un equipo de fútbol que jugábamos todas las semanas de forma amistosa, con empresas, con hoteles, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, sí. Aparte de jugar, que yo también jugaba, yo era el entrenador del equipo. Y entonces me llama un Policía Nacional que era amigo mío, porque en Relaciones Públicas de Brasil le había comentado si ellos tenían un equipo de fútbol para jugar partidos con la selección. Y como en ese momento la Policía Nacional no tenía equipo, pues se pusieron en contacto con Lepe. Me dice, Lepe, mira, habla con las Relaciones Públicas que quieren jugar un partido de fútbol con ustedes. Digo, ¿cómo? Digo, sí, llégate. Yo hago las gestiones, hablo con el jefe de la policía, en aquel momento era el oficial León, que vamos a jugar con Brasil. Que vamos a jugar, tú estás loco, me dijo. Aunque sus superiores no acababan de creérselo, le dieron permiso para que siguiera adelante con las negociaciones y Lepe se acercó al parador de Carmona, donde estaba concentrada la selección carioca, y mantuvo un encuentro con los brasileños. Me senté allí y al momento bajó en Relaciones Públicas de Brasil. Bueno, ¿qué pasa? Mire usted, me han dicho que tenéis un equipo de fútbol. Sí, mire usted, yo tengo un equipo de fútbol que la mayoría han sido futbolistas buenos. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida, pues han sido futbolistas. Yo soy policía, pero vamos, son jugadores buenos. Vale, muy bien. De medio de la tabla de la segunda división, ese es el equipo que nosotros tenemos. Bueno, pues nada, a ratito bájale el segundo entrenador, que entonces en aquel entonces el segundo entrenador era Babá. Lepe y los responsables brasileños se pusieron de acuerdo. Pues nada, pues muy bien, pues quedamos para el lunes día 21 a las 5 de la tarde en Mairena del Arcó, que allí era donde ellos entrenaban. Y donde se jugó ese partido, los jefes de la Policía Local de Sevilla dieron a Lepe el visto bueno, que iba acompañado además de una consigna. Y me dijo que sí, claro, por supuesto que sí, venga, dice, esto sí, le tenéis que ganar, me dijo, le tenéis que ganar. Como no le ganáis, entonces malo. Antes de saltar al campo, Lepe, como entrenador, dio los últimos consejos a sus jugadores. Bueno, señores, vamos a jugar, pero os voy a pedir a ustedes un favor, que nosotros aquí no jugamos nada, que vamos a jugar con un campeón del mundo. Nosotros aquí no vamos a querer hacer más papita que el papa, querer aquí a demostrar nada. A ver si vamos a lesionar a un futbolista que juega un mundial. Así que cuidadito con las entradas y demás. No lesionaron a ningún brasileño que se sepa, tampoco hubo lesionados entre los agentes de la policía sevillana, aunque no pudieron hacer realidad esa consigna de salir a ganar. Ahora le voy a decir el resultado. Sí, claro, el resultado, ¿cuál fue? Se lo voy a decir ahora mismo, que para nosotros fue lo de menos. Nosotros chutamos 2 veces a portería, 2 veces. Y ellos nos metieron 22 goles. Es decir, el resultado fue 22-0. Fue el resultado. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Praia e sol, Maracanã, futebol. Domingo, praia y sol, Maracanã, futebol. También estuvieron allí y sin ellos ni ese mundial ni ningún otro habría sido posible. Son los espectadores los que lograron una entrada para asistir en directo a alguno de los partidos, pero también los que siguieron ese verano calurosísimo el evento en la televisión. Juan Carlos hizo las dos cosas, ver mucha tele, pero también entrar en el Bernabéu. Para empezar, el espectador nos pone en contexto. Era un reto muy importante para una democracia muy joven y muy inexperta, ¿no? Entonces aquí se vivía todavía muchos coletazos del franquismo. Yo por entonces tenía como unos 20 años, ¿no? Todavía no había empezado la movida del todo madrileña y ese despertar a lo bestia, ¿no? de la libertad y estas cosas, y era un poco, yo creo que el país estaba un poco en todo eso, ¿no? Seguía matando, o sea, era un país de contrastes. Y en esas que nos encontramos con un evento multitudinario que tenías que quedar bien, porque la idea yo creo que teníamos aquí todos los españoles era que queríamos quedar bien ante el mundo y demostrar que éramos un país no de pandereta, ¿no? Entonces queríamos organizar algo bien. Juan Carlos valora el trabajo que se hizo remodelando estadios, construyendo el Pirulí de Televisión Española, aunque lo de la mascota no acabó de convencer tampoco a nuestro espectador. Hombre, ya Naranjito, pues hombre, no ayudaba mucho a quitarnos esa imagen, ¿no? Porque la verdad... No, hombre, era un poco ahí una naranja y tal, pues como muy típica de Spanish, ¿no? Y estas cosas, pero bueno... sí que es verdad que yo creo que se hizo, tampoco estaba muy bollante la economía, pero se hizo un esfuerzo importante. Creo recordar que entonces se hizo lo de Torre Madrid, el Pirulí y tal, para poder emitir a todos los países. Yo creo que Televisión Española sí que hizo un trabajo ahí formidable y creo que quedó bastante bien por ahí. Bueno, las construcciones de estadios, ya en lo deportivo, de fútbol, y bueno, la remodelación del Bernabéu y tal, hombre... Un estadio que ya se estaba quedando muy viejo, muy anticuado y tal, pero bueno, le dieron un repaso. Juan Carlos se lo vio todo. Para él fue un verano de tele y de calor. Yo sí recuerdo ver los partidos por televisión, muchos partidos por televisión. Recuerdo también que se jugaban a las 4 de la tarde con el calor que hacía aquí en España en pleno verano y tal, que yo decíamos, se nos van a morir aquí los jugadores y tal. Aquí en el Calderón se jugaba a las 4, creo recordar. En Sarriá, que era el antiguo campo del Español, yo creo que también y tal. Y yo digo, verás tú, aquí se nos mueren porque no estar acostumbrados a nuestro calor. La verdad es que España no hizo un papel muy bollante, ni mucho menos, no jugó muy bien, ¿no? Mucha tele, pero este espectador tenía también entradas para ir al Bernabéu. Sufrió lo suyo, porque España llegó por los pelos a jugar en ese estadio madrileño. Y estaba deseando que pasara a la siguiente fase porque yo tenía entradas para verlos cuando llegaran a Madrid. Consiguió clasificarse de aquella manera. Al final tuve suerte, se clasificaron y yo fui al Bernabéu a verlos. Lo que pasa es que, claro, se tocó un grupo complicadísimo porque eran Alemania e Inglaterra, ¿no? Y le pedimos una imagen inolvidable, una que se haya quedado en su memoria desde aquel verano del 82 para siempre. Te quedas con él, con la final esta que era cuando estaba Sandro Pertini dando brincos ahí como un loco, ¿no? El de Italia, porque ganó Italia la final a Alemania. Y siempre se recuerda esa imagen, ¿no? De Sandro Pertini ahí como un loco en el palco dando brincos al lado de nuestro rey emérito. Y este también fue, no solo en España, sino en el mundo, el sonido de ese 1982. Y acabamos aquí este Radio Paradiso, que no habría sido posible sin el montaje técnico de Marcos Granado y la producción de Marta Estevez. Sonia Ballesteros. Radio Paradiso. Yo estuve allí.
Cadena Ser. Síguenos o suscríbete a Verano en la Ser, en Ser Podcast, Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Escucha los podcasts de la Ser en tus vacaciones. Midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Cadena Ser. La radio.